Buenas tardes, profesora y estudiantes. En esta ocasión, el grupo conformado por Valeria Gudelo Hernández, María José Calderón Vaca, Dana Seleni Velandia Cuervo y yo, Laura Marcela Poda Ortegón, estudiantes del curso 11.1, les vamos a hablar acerca de los ácidos carboxílicos. Vamos a comenzar con ¿qué son los ácidos carboxílicos? Los ácidos carboxílicos son compuestos caracterizados por la presencia del grupo carboxílico COOH, unido a un grupo alquilo o arilo. La cadena carbonada presenta un solo grupo carboxílico. Los ácidos se llaman monocarboxílicos o ácidos grasos en palabras más sencillas. Se les denomina así ya que se obtienen por hidróxiles de grasas. El primer miembro de la serie alifática de los ácidos carboxílicos es el ácido metanoico o ácido fórmico. Este ácido se encuentra en la naturaleza segregada cuando las hormigas muerden. El primer miembro del grupo aromático es el fenilmetanoico o ácido benzoico. Cuando la cadena carbonada presenta dos grupos carboxílicos, los ácidos se llaman dicarboxílicos, siendo el primer miembro de la serie alifática el 1,2 etanodioco o ácido oxálico. Ahora les voy a hablar acerca de la nomenclatura. Los ácidos carboxílicos se nombran con la ayuda de la terminación oico o ico, que se une al nombre de la hidrocarburo de referencia y anteponiendo la palabra ácido. Entonces les voy a dar un ejemplo. CH3, CH2, CH3, propano. CH3, CH2, COOH, ácido propanoico. Entonces, como podemos ver en estos ejemplos, se reemplaza ico. Los nombres de los ácidos carboxílicos se forman reemplazando la terminación de los ácidos por oico y anteponiendo la palabra ácido El esqueleto de los ácidos alcanoicos se enumera asignando el número 1 al carbono carboxílico y continuando por la cadena más larga que incluye el grupo COOH. En el grupo funcional carboxílico coinciden sobre el mismo carbono un grupo hidroxilo menos OH y carbonilo menos C igual O. Se puede presentar como menos COOH o CO2H. Bueno, soy Dana Velandia y les voy a hablar sobre algunas propiedades físicas, entre ellas la solubilidad del ácido carboxílico. El grupo carboxílico confiere carácter polar a los ácidos y permite la formación de puentes de hidrógeno entre la molécula de ácido carboxílico y la molécula de agua. La presencia de estos dos átomos de oxígeno en el grupo carboxilo hace posible que dos moléculas de ácido se unan entre sí por un puente de hidrógeno doble. Esto hace que los primeros cuatro ácidos monocarboxílicos alfáticos sean líquidos completamente solubles en agua. La solubilidad disminuye a medida que aumenta el núcleo de átomos de carbono. Los ácidos carboxílicos son solubles en solventes menos polares, entre ellos está el éter, alcohol y benceno, entre otros. Su punto de ebullición. Los ácidos carboxílicos presentan puntos de ebullición elevados debido a la presencia de doble puente de hidrógeno, como lo mencioné anteriormente. El punto de fusión. El punto de fusión varía según el número de carbonos, siendo más elevado el de los ácidos fórmico y acético al compararlo con ácidos propiónico, butírico y valérico. Les voy a hablar sobre las sales de los ácidos carboxílicos, que son solubles cristalinos, sólidos cristalinos, no volátiles, constituidos por iones positivos y negativos. A continuación también les voy a hablar sobre las propiedades químicas. El comportamiento químico de los ácidos carboxílicos están determinados por el grupo carboxilo. Esta función consta de un grupo carbólico y uno hidroxilo, donde el OH es el que sufre casi todas las reacciones con pérdida de protón o es reemplazado del grupo por otro grupo. Los mejores reactivos para convertir el ácido carboxílico en cloruros de ácido son el cloruro de
tionilo y el cloruro de oxalilo, porque forman subproductos gaseosos que no contaminan al producto. El cloruro de oxalilo es muy fácil de emplear porque se hierve a 62 grados centígrados y se evapora de la mezcla de reacción. Los ácidos carboxílicos convierten directamente en esteres mediante la esterificación de Fischer al reaccionar con el alcohol con catálisis ácida. La condensación de los ácidos con los alcoholes, el hidrocarburo de litio y aluminio reduce los ácidos de carboxílicos para formar alcoholes primarios. La reducción de los ácidos carboxílicos. Un método general para preparar cetona es la reacción de ácidos carboxílicos con dos equivalentes. Alquilación de ácidos carboxílicos para formar cetonas. La descarbonización de los radicales carboxilato es la reacción química en la cual un grupo de carboxilo es eliminado de un compuesto en forma de dióxido de carbono, CO2. Los ácidos carboxílicos se pueden convertir en halogenuros de alquilo con una pérdida de un átomo de carbono mediante la reacción de Hahn-Diesker. Bueno, no sé cómo se pronuncia, profe, perdón. Utilidad en la industria de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos de mayor aplicación industrial son el ácido acético, que se utiliza fundamentalmente para la obtención de acetato de vinilo, que se utiliza como monómero para la fabricación de polímeros. También se utiliza en la producción de acetato de celulosa para la obtención de lacas y películas fotográficas, así como la fabricación de disolventes de resinas y lacas. Mi compañera Valeria les habló también acerca de un tema muy importante. Yo les voy a hablar ahora de los usos cotidianos de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos, sin nosotras estar enteradas, literalmente están presentes en muchos aspectos de nuestra vida diaria, como en la preparación de jabones, en la industria alimentaria, en la producción de refrescos, en la fabricación de plásticos y lubricantes, en disolventes, en aditivos y en fabricación de pasta dental. Otros usos también pueden ser el poliéster, el principal ingrediente del vinagre que pues trae como un ácido acético. Bueno, después de nombrar los usos cotidianos, les voy a hablar ahora de la utilidad en la industria de los ácidos carboxílicos. Su mayor aplicación en la industria del ácido acético es que se utiliza fundamentalmente para la obtención del acetato de vinilo, que se utiliza como monómero para la fabricación de polímeros. También se utiliza en la producción del acetato de celulosa para la obtención de películas fotográficas, así como la fabricación de disolventes, de resinas y lacas. La alumínica del ácido acético se emplea como mordiente en tintorería. El ácido fórmico se suele emplear en la industria del curtido al objetivo de suavizar las pieles y también del curtido de algunos derivados clorados. De los ácidos carboxílicos se emplean en la producción de herbicidas. Por otro lado, el ácido benzoico tiene una gran amplitud como intermediario de síntesis en muchos procesos orgánicos y algunas de sus esteres. Se emplean como plastificantes y en la industria de la perfumería benzoato de bencilo. Por otro lado, los ácidos dicarboxílicos, el ácido propanoico, el ácido malónico se emplea en la elaboración de medicamentos, plaguicidas y colorantes. La sal alumínica del ácido acético se emplea como mordiente en tintorería. El ácido fórmico se suele emplear en la industria del curtido al objeto de suavizar las pieles y también en los procesos de tintorería en la industria del curtido. Algunos derivados clorados de los ácidos carboxílicos se emplean en la producción de herbicidas. El ácido bencénico tiene una amplia utilidad como intermediario de síntesis de muchos procesos orgánicos. Algunos de sus ésteres se emplean como plastificantes y en la industria de la perfumería. Benzoato de bencilo.
El benzoato de sodio se emplea en la industria de la alimentación como conservantes, zumos, refrescos, mermeladas, entre otros. Entre los ácidos dicarboxílicos, el ácido propanodioico, ácido malónico, se emplea en la elaboración de medicamentos, plaguicidas y colorantes. El ácido butanodioico, ácido succínico, se emplea en la obtención de resinas de poliéster para barnices, y el ácido de transbutenodioico, ácido fumárico, se emplea como acidulante. Buenas tardes, soy María José Calderón y hoy les voy a explicar la importancia de los ácidos carboxílicos. Bueno, los ácidos carboxílicos son compuestos químicos orgánicos, los cuales poseen el grupo carboxilo, que se encuentra por la unión de un grupo hidroxilo y carbonilo en el extremo de la cadena carbonada. Este tipo de compuestos son de los que se encuentran más frecuentemente debido a que muchos productos naturales son ácidos carboxílicos o en su defecto derivados de ellos. La importancia de los ácidos carboxílicos radica en que son compuestos base de una gran variedad de derivados, entre los cuales se encuentran los ésteres, amidas, cloruros de acilo y anhídridos de ácido. Están presentes también en algunos alimentos saturados e insaturados, como por ejemplo la mantequilla o la leche. Bueno, los ácidos carboxílicos son compuestos de gran importancia para el hombre, ya que además de estar presentes en los alimentos que contienen las proteínas para dar energía al cuerpo humano, están presentes en procesos fundamentales como lo es el ciclo de Krebs. Esto se debe a que los ácidos carboxílicos forman parte de todos los ácidos participantes en este proceso, como por ejemplo el ácido fumárico, además de ser parte de algunas moléculas importantes para el organismo, tales como los aminoácidos, los cuales son participantes en la síntesis de proteínas del cuerpo. Estos ácidos son también componentes de muchas de las células del cuerpo. Esto es porque los ácidos carboxílicos constituyen a los fosfolípidos y a los triglicéridos, los cuales son ácidos grasos que se encuentran en las membranas celulares, en las neuronas, en las células del músculo cardíaco y además en las células del tejido nervioso. Los ácidos carboxílicos poseen un grupo funcional denominado carboxilo, en el que es prominente la presencia de los carbonos. La unión con los ácidos pretende ser una cadena de suma importancia para la dinámica biológica del ser humano, ya que equilibra las sustancias de ambos componentes, siendo además fuente de energía. En aislamiento, los ácidos serían elementos débiles que tendrían una función molecular distinta a la que cumple enlazándose con los carbonos. Estos le permiten potencializarse logrando obtener un grupo funcional que, además de estar distribuidos en el organismo, también pueden ser manipulados en laboratorios. Debido a la cohesión que permite la integración de los carbonos con los ácidos, se pueden encontrar estos compuestos en la fabricación de lacas, resinas, hasta en colorantes, ya combinándose con otras cadenas de elementos químicos que produzcan el calor y textura. Algunos beneficios y desventajas de los ácidos carboxílicos y su aplicación en los procesos industriales. Los ácidos carboxílicos en mayor ácido, el butanoico o butírico, es propio de las mantequillas y transfiere ese sabor. El ácido etánico y acético es el vinagre. El ácido propanoico o propínico es fermentador. El ácido pentanoico o ácido valerianoico o es sustancia activa de la valeriana, que es buena medicina para los nervios. El ácido
tricarbocílico es la vitamina C. Algunos de los riesgos son riesgos a la salud y primeros auxilios. Toxicidad en agua, valores de LDLC 50, dosis letal o dosis letal igual a un 50%, relevantes para la clasificación. Efecto estimulante primario en la piel, efecto cáustico en la piel y las mucosas, el ojo, fuerte efecto cáustico, ingestión, puede ser nocivo por ingestión o inhalación. En material es extremadamente destructivo para los tejidos de las membranas mucosas y las vías respiratorias superiores. Sensibilización, no se conoce ningún efecto sensibilizante, pero datos adicionales a la toxicología experimental no se hallan como pues más datos importantes, pero las indicaciones toxicológicas adicionales es la digestión, produce un fuerte efecto cáustico en la boca, en la faringe, así como el peligro de perforación en el esófago y del estómago. Algunas instrucciones que dan pues los expertos es quitar de inmediato todas las prendas contaminadas con el producto, y los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo que se requiere de una supervisión médica. Yo les voy a hablar sobre los ácidos carboxílicos en el cuerpo humano. Son compuestos de gran importancia para el hombre, ya que además de estar presentes en los alimentos que contienen las proteínas desobladas para el cuerpo humano, para aprovechar su energía, también están presentes en procesos fundamentales del organismo, como lo es, por ejemplo, el ciclo de Krebs y la glicólisis. Esto se debe a que los ácidos carboxílicos forman parte de todos los ácidos partícipes en este proceso, como por ejemplo el ácido fumárico, además de ser parte de algunas moléculas importantes para el organismo, tales como los aminoácidos, los cuales participan en la síntesis de proteínas del cuerpo humano. También estos ácidos son componentes de muchas de las células del cuerpo humano. Esto porque constituyen los ácidos carboxílicos, constituyen a los fosfolípidos y los triacilglicéridos, los cuales son ácidos grasos que se encuentran en las membranas celulares, en las neuronas, en las células del músculo cardíaco y pues otros, y en las células del tejido nervioso. Entre los ácidos carboxílicos más importantes se encuentra el ácido arcilílico, el cual está compuesto por un compuesto orgánico líquido, incoloro, inflamable y muy reactivo. Es mayormente utilizado para realizar plásticos, barnices y adhesivos. También, aparte de que se encuentre en el cuerpo humano, también es partícipe de la industria y los laboratorios, como lo mencioné anteriormente. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de los ácidos carboxílicos. Como ya habíamos hablado, los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos, generalmente hidrocarburos, que poseen al menos un grupo funcional carboxilo. Un ejemplo sería el ácido fórmico o ácido metanoico, cuya fórmula es HCOOH. Estos compuestos son ácidos ya que poseen el hidrógeno del OH. En el caso de poseer dos grupos carboxílicos, estaríamos ante un ácido dicarboxílico, por ejemplo el ácido etanodioico, HOOC-COOH. Los ácidos carboxílicos se nombran de la siguiente forma según la IUPAC. Ácido más hidrocarburo de referencia más OICO. Por ejemplo, CH3, CH2, COOH tiene como hidrocarburo de referencia el propano, CH3, CH2, CH3. Por lo tanto, se denomina ácido propanoico. Ácido propanoico. En el caso que los ácidos carboxílicos posean dos grupos carboxílicos, se nombran de la misma forma, pero con la terminación dioico, según la IUPAC. Ácido más hidrocarburo de referencia más dioico.
Por ejemplo, el HOOC, CH2COOH, ácido propanodioico. Si el compuesto posee 3 grupos carboxilo, se le añadirá la terminación tricarboxílico. Según la IUPAC, ácido más hidrocarburo de referencia más tricarboxílico. Por ejemplo, el HCCOOH3, ácido etano tricarboxílico. Los ácidos carboxílicos también poseen nombres comunes o triviales. A continuación, un listado básico de ácidos carboxílicos. Derivados de los ácidos carboxílicos. Los derivados que se encuentran son los ésteres, amidas, anhídridos, haluros de ácido y nitrilos. Ésteres. En su nomenclatura se utiliza el mismo procedimiento que para las sales, poniendo el nombre del radical correspondiente en vez del metal. Cuando el grupo característico es sustituyente frente a otro grupo principal o frente a otros grupos carboxilatos, se emplean los prefijos alcocicarbonil, arilocicarbonil o en su caso se utiliza el prefijo acilosi. 2 ejemplos serían el acetato de etilo o butanoato de metilo. Anhídridos de ácido. En su nomenclatura se antepone la palabra anhídrido al nombre del ácido del que proviene. Unos ejemplos serían anhídrido etanoico, anhídrido propanoico o anhídrido benzoico. Haluros de ácido. Al grupo correspondiente se le llama genéricamente radical acilo. Los radicales acilo se nombran sustituyendo la terminación oico o ico del ácido por oilo o hilo. Para los radicales derivados de los ácidos que se nombran mediante el sufijo carboxílico, se emplea la terminación carbonilo. En los haluros de ácido, un halógeno está reemplazando al OH del ácido carboxílico. El nombre genérico de estos compuestos es haluro de acilo. Unos ejemplos serían el cloruro de acetilo, todito de ciclopentano-carbonilo. Amidas. Las amidas con un grupo menos NH2 no sustituido se denominan eliminando la palabra ácido y reemplazando la terminación ico por amida o la terminación carboxílico por carbosamida. Cuando no es función principal, el grupo se designa mediante el prefijo carbamoil. En la posición de los radicales unidos directamente a átomos de nitrógeno se indica con la notación N,N, etc. Ejemplos: acetamida, N,N, dimetil, ciclobutano, carboxamida. Nitrilos. Si el grupo característico forma parte de la cadena principal y es grupo principal, se utiliza el sufijo nitrilo. Si es un grupo principal pero no forma parte de la cadena principal, se utiliza el sufijo carbonitrilo. Si se considera como sustituyente, se utiliza el prefijo ciano. En la nomenclatura radicofuncional se consideran derivados del ácido cianhídrico HCN, denominándose como cianuros de alquilo. Ejemplos sería el propanonitrilo y ciclopentano-carbonilo, como el cianuro de metil.